Lo dijo él. A primera hora. Finalmente ayer en el Pleno de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se ha aprobado el informe para primer debate del proyecto de ley que originalmente, denme un segundo porque les voy a decir exactamente cómo se llamaba el proyecto de ley, que lo tengo por aquí anotado. Ok. El proyecto originalmente, el segundo proyecto de urgencia en materia económica que envió el Ejecutivo, se llamaba Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública. La Comisión de Desarrollo Económico para este proyecto de ley hizo exactamente lo mismo que con el proyecto anterior que aprobó el Parlamento ecuatoriano. Le cambió el nombre. El proyecto anterior se llamaba Ley para combatir las economías criminales. Le cambió por Ley de Solidaridad Nacional. No sé cuál es la solidaridad. Ayer conversábamos con algunas personas en ese sentido. Claro, concordábamos que tal vez el acápite vinculado a la solidaridad tiene que ver con el tema de los estímulos para donaciones del sector privado a la policía y las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado en el marco del conflicto armado interno, pero no sé dónde más hay solidaridad. Pero le pusieron Ley de Solidaridad Nacional. El proyecto que se está tramitando ahora mismo y cuyo informe fue aprobado el día de ayer, se llama ahora Ley Orgánica de Integridad Pública. O sea, de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, le llaman Ley Orgánica de Integridad Pública. Ese proyecto de ley, básicamente, al menos el concepto con el cual el Ejecutivo envió ese proyecto de ley a la Asamblea Nacional, era para reestructurar y agilitar los procesos de compras públicas, tratando de combatir las cuestiones vinculadas a la corrupción y hacer más ágiles, obviamente, todos los procesos. Entonces, en este proyecto se plantean una serie de artículos, 71 artículos, entiendo, que tiene este proyecto de ley, vinculados justamente al sector de las compras públicas, y tiene disposiciones generales y disposiciones reformatorias. Proyecto que tiene que ver con la contratación pública. En las reformatorias incluye modificaciones al Código Orgánico Financiero, que digo, tiene sentido, ¿no? Pero luego pasa e incorpora reformas al Código Orgánico Integral Penal, se refiere al indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno, no sé qué tiene que ver eso, cuando eso se trató en la ley anterior. Se incluye el tema de prevaricato de los abogados, el fraude procesal, la omisión de la denuncia, e incorpora reformas al Código de la Niñez. Yo le escuché la intervención ayer al asambleísta Andrés Castillo, que ha planteado estas reformas, tanto al Código Orgánico Integral Penal y al Código de la Niñez. Y claro, Andrés Castillo tiene una postura completamente distinta y procuró sustentar este cuestionamiento de la unidad de materia. Yo respetuosamente le digo a Andrés, no estoy de acuerdo, porque no encuentro la relación de reformas al Código de la Niñez con temas vinculados a la contratación pública. Siempre digo, esto es debatible, son cosas que se pueden conversar, se pueden debatir, podemos discrepar siempre con argumentos. Mi argumento es que cuando se trata de un proyecto de urgencia en materia económica, ¿cuál es la materia? La económica. Que de lo económico se derivan otros temas, de acuerdo, pero vinculados al macro tema que es la parte económica. ¿Qué tienen que ver? Y lo planteo públicamente, y esto lo planteo como inquietud. ¿Qué tiene que ver el tema macro? Contratación pública, combate a la corrupción en los temas de contratación pública, potenciar el trabajo del CERCOV, etcétera. ¿Qué tiene que ver eso con una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para juzgar de una manera distinta a los adolescentes de entre 14 y 18 años que estén siendo procesados por cometer delitos considerados graves? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, esa es la primera inquietud que yo tengo. La primera, sobre la unidad de materia. A mí me hace mucho ruido que aprovechando
el trámite de proyectos de urgencia en materia económica, se pretendan incorporar temas que no tienen nada que ver. Miren ustedes que en la Ley de Solidaridad Nacional, y esto pasado de agache, vamos a tener a Giovanni Cárdenas el día lunes acá en nuestro espacio. Giovanni es académico, docente y es abogado en Derecho Deportivo. Incorporaron en esa ley y pocos se dieron cuenta. Pocos se dieron cuenta. Incorporaron en esa ley el tema de la posibilidad de que los clubes del fútbol, los clubes deportivos se conviertan en sociedades anónimas. Creo que muy pocos se dieron cuenta de aquello y ese tema no fue parte de la gran agenda de discusión a nivel de la legislatura y a nivel de actores externos que bien podían aportar a la discusión sobre ese tema, pero lo incorporaron. ¿Qué tenía que ver las sociedades anónimas con una ley de solidaridad nacional? O sea, insisto, puede ser que yo esté equivocado, estoy dando mi opinión. No le encuentro sentido. Lo mismo pasa acá. ¿Qué tiene que ver un tema de contratación pública con una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? Pongamos el contexto debido y escuchemos al asambleísta Andrés Castillo, quien ayer formalizó en la Comisión de Desarrollo Económico el contenido de su propuesta. Póngale, por favor, al asambleísta Castillo. El Código Orgánico Integral Penal como único órgano, como único texto, más bien dicho, que detalla las penas, los delitos, los niveles de participación, los procedimientos, etcétera, dice que para todo lo que tenga que ver con menores, adolescentes, infractores, se regirá a las normas del Código de la Niñez y de la Adolescencia. Estoy sugiriendo que en este económico urgente reemplacemos esa regla y eliminemos aquella posibilidad de que los jóvenes menores de edad, entre 14 y 18 años, ya dejen de gozar de esa garantía de ser inimputables. Nosotros bajo ninguna circunstancia pretendemos que a un niño que ya ha tenido que pasar seguramente por muchos problemas en su familia, de necesidad, de abandono, de orfandad, en fin, y adicionalmente es incluido en un grupo terrorista que le enseña a matar, a tomar un arma. Nosotros no queremos que todo eso concluya en que finalmente aquel adolescente termine en La Roca, o en la cárcel de la Tacunga, o en la penitenciaría del Litoral. No, esa no es la idea. La idea más bien es que se le juzgue en las mismas condiciones que a los adultos. Entonces, este es el argumento del asambleísta Andrés Castillo. Déjenme ponerme esto ya. El argumento del asambleísta Andrés Castillo. Revisemos lo que propuso en la reforma, en el documento que ayer fue aprobado por la comisión. Póngame el primer gráfico, por favor. Está en la parte de disposiciones reformatorias. Entonces, el asambleísta Castillo propone algunas reformas al Código Orgánico de la Niñez. Lo que vamos a observar, que me parece que es lo más importante, dice, artículo 385. Sustituyes el artículo 385 por el siguiente. Entonces, ahí habla de aplicación de medidas socioeducativas en delitos sancionados por el Código Orgánico Integral Penal. Las medidas socioeducativas aplicables a los delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal son: 1. Para los casos de delitos sancionados con penas privativas de libertad más de 1 mes hasta 3 años, se aplicará la medida de amonestación y uno más de las siguientes medidas. Entonces ahí se habla de imposición de reglas de conducta, orientación y apoyo sociofamiliar, servicios a la comunidad, libertad asistida, internamiento domiciliario y internamiento de fin de semana. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a 3 años y hasta 5 años, se aplicará la medida de internamiento institucional de 1 a 2 años. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a 5 años y hasta 10 años, se aplicará la medida de internamiento institucional de 3 a 5 años. En estos casos no se aplicarán otras medidas socioeducativas privativas de libertad distintas a internamiento institucional. En estos casos no se aplicarán otras medidas socioeducativas privativas de libertad distintas al internamiento institucional y no podrá cambiarse su régimen de ejecución al semiabierto o abierto. Póngame la siguiente, que esta creo que es la parte más compleja. El numeral 4, ahí está. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a 10 años, y ahí estamos hablando de los delitos más graves establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, serán juzgados y se impondrán una medida de internamiento institucional
con la misma duración de las penas previstas en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué entiendo yo? Que si, por ejemplo, la pena establece, voy a inventarme, 26 años de privación de la libertad por el delito cometido, que establece el COIP, aquí se está planteando que será la misma pena de internamiento institucional, 26 años, por ese delito. En estos casos, dice, no se aplicarán otras medidas socioeducativas privativas de libertad distintas al internamiento institucional y no podrá cambiarse su régimen de ejecución al semiabierto o abierto. Adicionalmente, y 6 meses antes de concluir esta medida socioeducativa, se realizará una evaluación integral que determinará la necesidad de seguimiento y control de hasta 2 años posteriores al cumplimiento de la medida. Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el juzgador especializado en adolescentes infractores impondrá además la obligación de que el adolescente asista a programas de educación sexual dentro del tratamiento de las medidas socioeducativas. Gracias. Esto es lo que ha planteado el asambleísta Andrés Castillo. Está allí para el debate. Me escribe acá Vladimir Andosilla. La Constitución habla de justicia especializada para el juzgamiento de niños, niñas y adolescentes. Justicia especializada. O sea, no lo puede hacer cualquier juez ordinario. Justicia especializada para juzgar a niños, niñas y adolescentes. Juan Pablo Albán Alencastro, le envío un abrazo. Gracias, doctor. Esa propuesta es contraria a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Los adolescentes infractores deben tener un sistema especializado de justicia. No es derecho penal de lo que estamos hablando, sino derecho de niñez y adolescencia. Más allá del disparate de propuesta no relacionada con que evidencia nula técnica legislativa, es una aberración suponer que un adolescente puede ser castigado, pueden recibir medidas socioeducativas que no son penas. Gracias por el aporte del doctor Juan Pablo Abraham Alencastro. A ver, pasemos de la forma al fondo. Ya hablamos de la forma, yo coincido, o sea, yo creo que ahí hay una discusión de técnica legislativa. Me parece a mí que este tema no tiene, lo que acabo de leerles, no tiene nada que ver con contratación pública. Para mí, respetando el argumento del asambleísta Andrés Castillo y de quienes aprobaron ese informe incorporando estos temas en una ley que no tiene nada que ver con delitos vinculados a la niñez y la adolescencia, nada. Pero pasemos al fondo. Y yo suscribo lo que decía ayer Pablo Encalada. Con Andrea conversamos con el penalista Pablo Encalada y abordamos el tema de la ley de inteligencia. Y luego aprovechamos para preguntarle sobre esta propuesta en la mañana cuando todavía no había sido incorporada dentro de el informe para primer debate de este proyecto de urgencia en materia económica vinculado a la contratación pública. Pero decía, obviamente cuestionando la forma, el tema de la unidad de materia, yo creo que hay mucha discusión sobre esto, no tiene nada que ver lo uno con otro, lo están metiendo ahí, en medio de un tema económico, están metiendo un tema penal, ¿ya? Que hay que discutirlo, pero es que un tema de esta envergadura, en el contexto que estamos viviendo, usted no puede incorporarlo dentro de una discusión que dura menos de 30 días. Sin mayor debate de la sociedad, sin observar estándares internacionales, como suele decir Melania Carrión, temas que pueden ser anticonvencionales. Ecuador es signatario, por ejemplo, del Pacto de San José sobre Derechos Humanos. Nosotros tenemos suscritos algunos convenios y tratados internacionales. Hay que observar la legislación comparada. No es que la inimputabilidad de los niños, niñas y adolescentes es un invento de la Constitución de Montecristi. Es un principio que se maneja en muchísimos países democráticos del mundo. Pero esto tiene que ser materia de una discusión muchísimo más profunda, que además no se puede quedar solamente en una reforma al Código de la Niñez o una reforma al Código Orgánico Integral Penal, a espaldas del resto de la sociedad y sin establecer un plan muchísimo más integral. Porque yo digo, ok, ya, pasemos a discutir esto, pasemos a discutir en medio del conflicto armado interno. ¿Qué hacemos con los chicos de entre 14 y 18 años que han sido cooptados por grupos de delincuencia organizada? Que es una realidad en el Ecuador, en zonas donde no hay Estado, donde no hay trabajo, donde impera la pobreza. Esas zonas han sido el terreno perfecto para que germine esta relación de la delincuencia organizada cooptando
a niños, niñas y adolescentes. Es un tema social. Yo pregunto si, aparte de la propuesta de establecer una forma de juzgamiento distinta para los niños, niñas y adolescentes, hay un plan integral en el cual se hable de los temas sociales o de los temas educativos. A mí me encantaría, por ejemplo, conversar con la ministra Alegría Crespo, que es una de las ministras que no se niega a dialogar con este espacio. Hay ministros que no quieren hablar con este espacio, hay otros que no se niegan a hablar con este espacio. Alegría Crespo es una ministra que siempre está presta a dialogar con nosotros. Pero me encantaría preguntarle a la ministra Crespo, y lo hago públicamente, a nivel del Ministerio de Educación, ¿qué están haciendo? A nivel de un plan integral. No hablemos de retazos, hablemos de un plan integral. ¿Qué están haciendo para poder llegar a las zonas en donde históricamente no ha habido Estado y que se convirtieron en terreno fértil por esa ausencia del Estado, para que manden los grupos de delincuencia organizada y coopten a niños y empiecen a formarlos para que luego se conviertan en delincuentes? Me encantaría también hablar otra vez, que es otro ministro con el cual hemos conversado, con el ministro de Inclusión Económica y Social, con Harold Urbano, y hacerle una pregunta similar vinculado a las competencias del Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Hay algún tipo de articulación, por ejemplo, con los consejos nacionales de la igualdad? ¿Qué tipo de articulación tienen con los gobiernos locales? Lamentablemente, desgraciadamente, al gobierno central, por un tema de afinidades o distancias políticas, hay algunas municipalidades o gobiernos provinciales con los cuales no tienen ninguna relación. Olvidándose que, vean, más allá de las diferencias ideológico-políticas, ustedes son mandatarios y los ciudadanos somos mandantes. Y ustedes están ahí por el voto de los ciudadanos. Y no solamente para respaldar y para apoyar a los ciudadanos que votaron por ustedes, sino a todos, porque para eso se les elige. Pero tiene que haber una articulación con los gobiernos locales. ¿Me explico? Con la academia, con el sector empresarial, que también puede poner su parte. Yo no encuentro esa articulación. Porque este país, lamentablemente, audiencia, se queda solamente en las medidas parche. Porque capaz que Andrés Castillo tiene razón. Capaz. Está en legítimo derecho el asambleísta Castillo y cualquier legislador de hacer una propuesta, como también el resto tenemos el legítimo derecho de cuestionarla, de respaldarla o cuestionarla, siempre con argumentos. Es lo que yo planteo todo el tiempo. Mi argumento es este: capaz que Andrés Castillo tiene razón. Vamos a ubicarnos en ese escenario que Andrés Castillo tiene razón. Pero ¿de dónde está la política integral que tiene que ir de la mano con la política reactiva, sancionadora, imaginándonos que tiene razón? Yo no encuentro esa política integral. Me encantaría saber la opinión de Ariana Tanca Maquiavelo, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, sobre todo por la parte de derechos humanos, que alguna gente reniega de los derechos humanos, que les da una pereza googlear para entender qué significan los derechos humanos, y que les fastidia que haya quienes procuramos sustentar por qué defendemos los derechos humanos. Eso no significa que estamos impidiendo que el Estado haga su trabajo, porque vamos a convenir que seguramente el 99% de los ecuatorianos y ecuatorianas estamos hasta la coronilla de esta vorágine de inseguridad y que necesitamos que haya evidentemente un rol del Estado y cuando corresponda mano dura por parte del Estado. No significa que nos oponemos a lo uno o a lo otro. Las cosas hay que hacerlas bien. Porque además Ecuador es cliente frecuente de demandas internacionales, incluso por irrespetar los derechos humanos. Vayan y vean cuántas demandas hemos perdido a lo largo del tiempo en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, no se puede plantear una propuesta de estas al calor solamente de un debate muy breve, sin plantear una discusión muchísimo más amplia y hablar de cualquier tipo de política integral. ¿Qué está haciendo el Estado ecuatoriano, por ejemplo, para sacar a esos niños, niñas y adolescentes que han sido cooptados por los grupos de delincuencia organizada? Acá el apreciado académico Pablo Coloma, que también aporta este espacio, me escribe: hay que aclarar que este tema es derecho penal
pero no el ordinario, no el ordinario. Es derecho penal juvenil, que tiene como fundamento el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. De hecho, tenemos sentencias de la Corte Constitucional que hablan de la capacidad de culpabilidad penal de los adolescentes, pero es una culpabilidad diferenciada derivada de su proceso de desarrollo psicosocial. Hace décadas, cuando regían los llamados códigos de menores, la consigna sí era alejar el derecho penal de los adolescentes, pero eso cambió con la Convención. Gracias por este aporte de Pablo Coloma, que además ayer tuvo la gentileza de generarme otro aporte a propósito de esta intención de que a los adolescentes se los juzgue de la misma forma que a los adultos. Entonces póngame el siguiente grafiquito, por favor, el que dice Código de la Niñez. ¿Qué dice el Código de la Niñez? Artículo 340, el Código actual. Etapas de juzgamiento. El proceso para el juzgamiento del adolescente tiene 3 etapas: instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y juicio. Son las 3 etapas. Póngame el siguiente. ¿Qué dice el COIP? El Código Orgánico Integral Penal. El siguiente, póngame. Ahí está. Dice lo mismo. El Código de la Niñez y Adolescencia dice lo mismo que el COIP. El procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas: instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y juicio. Ergo, gracias, sí hay pues estas etapas de juzgamiento para los adolescentes y no solamente para los adultos. Por eso yo creo que hay que abrir la discusión sobre este tema. Hay que abrir la discusión sobre este tema. ¿Qué me dice Iván Morales? El tema de los niños y adolescentes infractores, la responsabilidad es integral entre padres, Estado y educadores para ayudar a cada uno en el ámbito de su accionar, para prevenir y evitar que los adolescentes sean involucrados o no sean presa de la delincuencia. Pero eso, Iván, se logra con un plan integral. Eso se logra con la presencia del Estado, en donde no ha habido Estado. Acá me dice Karina, le envío un abrazo. A propósito de la ley económica urgente, hablando del proyecto y del informe que ha sido aprobado ayer por la comisión, dice, solo hay un apartado de contratación pública, los demás son temas varios que no es gestión pública, excepto cosas puntuales, financieros y de servicios públicos, pero lo demás está fuera de foco. Allí también hay un cuestionamiento sobre el contenido que me envía Karina, respecto de lo que se ha incorporado en ese proyecto. Ayer mi compañera Suelen Granda del equipo de Primera Plana tuvo la gentileza de pasarme una nota que, hoy estamos 13, hace una semana, publicó Diario El Comercio, que bien vale la pena leerla. 3 informes muestran cómo los grupos de delincuencia organizada reclutan y pagan a niños y adolescentes. El reclutamiento de niños y adolescentes por grupos de delincuencia organizada se da incluso en las instituciones educativas del Ecuador. El pago que reciben por cumplir actividades y delitos ha ido disminuyendo. Espérenme un ratito. Ya que se me había pausado el Instagram. La estrategia emergente para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, publicada por el Ministerio del Interior en enero del 2025, refiere que el reclutamiento en planteles educativos se da a partir de los 10 años. Un informe que consta en el Ministerio del Interior de enero del 2025 refiere que el reclutamiento en planteles educativos se da a partir de los 10 años. Y quieren solamente irse a la sanción a través del Código de la Niñez, ¿no? ¿Y por qué no hablan de esto? De que la estrategia emergente para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes refiere que el reclutamiento en planteles educativos se da a partir de los 10 años. ¿Qué está haciendo el Estado para enfrentar esta problemática? En un documento oficial que reposa en el Ministerio del Interior. Además, estudios independientes con levantamientos de información con fuentes primarias en los territorios revelan datos cruciales. Según el Ministerio del Interior, Guayas es la provincia con mayor vulnerabilidad. Sí, la provincia en donde a la señora gobernadora no le da la gana de sentarse a hablar con las autoridades locales. Porque mientras el alcalde de Guayaquil, que le puede caer muy mal, convoca al sector seguridad para analizar lo que está pasando, ella se fue a recorrer disque la bahía. Guayas, donde hay este divorcio del Ejecutivo Nacional con el Ejecutivo local, es la provincia con mayor vulnerabilidad. Las otras localidades que presentan más factores de riesgo son Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.
En la estrategia emergente para la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se recoge que los grupos de delincuencia organizada ejercen una territorialización de las instituciones. Por otro lado, en agosto del 2024, no estamos hablando de un informe de hace 10 años, es un informe de hace 10 meses, 8 meses, 9 meses. Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior informó que identificaron 42 circuitos de riesgo alto. Nueva Prosperina es uno de ellos. En esos puntos se ubicaron al menos 365 unidades educativas donde hay riesgos potenciales. Escuelas Seguras es una iniciativa que se aplica. Por eso he referido mi llamado a conocer información sobre esto respecto de lo que está haciendo el Ministerio de Educación. El estudio Doble Criminalización en Cantones de Alta Peligrosidad en Ecuador, un análisis in situ realizado por la especialista en materia de seguridad Caterine Herrera entre 2023 y 2024, recopila que hay niños amenazados o convencidos, teniendo como base la fragmentación del tejido social. Vamos a ver si el lunes se anima Caterine Herrera a estar con nosotros acá en el espacio. Aunque para 2025, en un nuevo levantamiento de información por parte del especialista, se evidencia que hay niños y adolescentes que buscan ser parte de los grupos, ya sea por necesidad, por moda o incluso por normalización del crimen. La mayoría empieza como campaneros, vigilan y alertan, o sea, ojo seco, mosca, sobre lo que ocurre en el territorio del grupo organizado. En una siguiente etapa, sigue la entrega de la droga y deben pasar por ciertas misiones. La violencia escala solo hasta llegar a delitos como sicariato. La investigación además detalla que en 2023 y 2024 en las provincias descritas como de alto riesgo, un menor de edad podía ganar entre $2,000 y $4,000 trimestrales. ¡Trimestrales! Por vacunas y extorsiones, por ejemplo, podían ganar un salario básico unificado. Cuando cumplían misiones, además recibían motocicletas, ropa de marca costosas, etcétera. Caterine Herrera da cuenta que para 2025 el incremento de la dinámica delictiva, así como la ausencia de aplicación de políticas públicas eficientes, se confirma la hipótesis sobre que los niños son vistos como objetos desechables y mano de obra barata. Y en sitios como Machala, actualmente, hay niños que reciben $200 por el asesinato de 5 personas. Cada vez hay menores de edad que cumplen estas tareas, lo que hacen que reciban menos dinero. Voy a publicar más adelante en mi cuenta de X este reporte de Diario El Comercio, que me parece fantástico por la profundidad y lo revelador de este documento. Se llama 3 informes muestran cómo los GDO reclutan y pagan a niños y adolescentes. Y yo pregunto públicamente, al asambleísta Andrés Castillo, con el respeto y el aprecio que le tengo en lo personal, y al resto de sectores y de legisladores que respaldan esta propuesta, si se han percatado de esta realidad, o si solamente nos vamos a quedar con una reforma al Código de la Niñez respecto del juzgamiento de los adolescentes entre 14 y 18 años. ¿Y por qué no atacamos esto, que es un tema de fondo? Sobre esto hemos venido hablando y hemos levantado la voz muchos, me incluyo, insistiendo en que si no hay una política integral de Estado, cualquier medida parche va a fracasar, está condenada al fracaso. Porque este país necesita una articulación y una planificación que tenga etapas de corto, mediano y largo plazo. Pero aquí nos quedamos siempre en la calentura. Frase que yo repito permanentemente. Amigos y amigas, la calentura no está en las sábanas. Y hay que dejar de lado los discursos y las medidas populistas y entender que este país, si en este país no se articula a partir de la unidad de sus autoridades y de toda la sociedad, aquí no vamos a ganar la pelea y la batalla, ni siquiera la batalla, la guerra contra el crimen organizado. No vamos a ganar esa guerra. Acá, por ejemplo, gracias Carolina, en ninguno de los análisis que cité se hace referencia a la necesidad de que en algún punto de esta sociedad se hable de valores. Es que todo tiene que ser integral. Hay gente que cree que hay que retomar la cívica en el colegio y ya está. La materia de ética en el colegio y ya está. O sea, todo parche. Medidas integrales y articulación. Que se entienda esto. Hay que hablar de estos temas y yo invito a la sociedad con sentido crítico a reflexionar sobre la necesidad de que nuestras autoridades
piensen en planes integrales e inviten al conjunto de la sociedad a debatirlos, porque si no, no vamos a salir de esto. Y el crimen organizado nos va a seguir ganando todas las batallas. Y nos está ganando esta guerra. Para mí esto no es la solución. Es solamente fijarse en los niños de 14 a 18 años y las medidas de juzgamiento, si no planteas un plan integral. De esto habrá que seguir hablando. Gracias a nuestra audiencia, gracias los aportes que he recibido. Antes de irme. Gracias a Pedro Cornejo. Me envió este detalle que ayer también lo publicamos en Primera Plana. La UNE mostró ayer su preocupación por el aumento de casos de extorsiones, conocidos como vacunas que afectan a docentes en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro. Asevera que en las últimas 2 semanas, más de 100 maestros han reportado distintos tipos de amenazas relacionados con esta modalidad delictiva. Luego de que la UNE presentó esta denuncia, el Ministerio de Educación, en cambio, señaló que el gremio ha difundido afirmaciones falsas y exageradas que buscan instalar una narrativa de miedo y caos en la opinión pública. Yo le invito al Ministerio de Educación a, con absoluta seriedad, demostrar que la UNE está vendiendo una narrativa exagerada que no corresponde al tema. Aquí hay una situación de extorsiones y hay zonas en las cuales se ha tornado imposible hacer cualquier tipo de actividad. Miren lo que pasó con los 4 comerciantes secuestrados en la ciudad de Guayaquil por el pecado de no haber pagado vacunas. 4 comerciantes secuestrados que luego fueron encerrados en una cisterna y aparecieron sin vida por negarse a pagar vacunas. Comerciantes que han sufrido atentados, comerciantes que han sido asesinados, comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios por el tema de las vacunas. Entonces yo no creo que sea tan real que hay que mirar a otro lado frente a la denuncia de la UNE. Investiguen la denuncia de la UNE. Yo creo que el comunicado debió haber abierto la posibilidad de que el sector oficial investigue las denuncias de la UNE y que nos presente certezas, si es que efectivamente están diciendo no la verdad. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.